que Barbosa puso a espiarlo de manera ilegal porque no había ningún proceso en su... Obviamente el último eslabón de una cosa poderosa en los dos gobiernos de Uribe Vélez, desde las altas esferas del uribismo. El influyente columnista y profesor de Derecho Ramiro Bejarano denunció hoy en su columna de El Espectador que el expresidente Duque y el fiscal Barbosa ordenaron una persecución ilegal en su contra durante 2 años. Camilo Galán. Mónica, el columnista tiene pruebas documentales de que los seguimientos de que fue víctima y los nombres de los agentes que Barbosa puso a espiarlo de manera ilegal porque no había ningún proceso en su contra. La conjura en tiempos de Barbosa. Con ese título, el columnista Ramiro Bejarano publicó hoy cómo agentes de la Policía Judicial a órdenes de la Fiscalía lo investigó sin abrir ningún proceso formal ni informarlo como era su obligación legal. Con recursos y funcionarios públicos se haya organizado y ejecutado entre octubre de 2020 y hasta agosto de 2022 como mínimo una alevosa, persistente y prolongada pesquisa en mi contra, sin que se sepa el delito por el que en secreto fui investigado durante buena parte del periodo de Iván Duque y el de Barbosa como fiscal. Sobre la certeza que tiene el profesor de Derecho y columnista Ramiro Bejarano, dijo que tiene evidencias documentales de la persecución judicial de que fue víctima. Pruebas documentales que dan cuenta de cómo un grupo de funcionarios de policía judicial hicieron toda clase de averiguaciones en las que de una u otra manera permanentemente me citan a mí. En su columna, Bejarano da el nombre de varios funcionarios que aparecen en los documentos que él tiene en su poder y que dan cuenta de que ellos estaban tras las operaciones de investigación ilegal en su contra. Yo no los conozco, no me son familiares sus nombres. Tengo la impresión de que todos ellos en su mayoría trabajan dependiendo del señor Gabriel Ramón Jaimes Durán y que en consecuencia eso no pudo haber ocurrido sin que él estuviera enterado. La campaña de desprestigio en contra del abogado Bejarano empezó hace más de 20 años en los dos gobiernos de Uribe Vélez y siguió en el de su alumno Duque. Es un complot organizado desde las altas esferas del uribismo, que de esto tuvo que tener noticia el señor Iván Duque, que esto tuvo que haber sido conversado con Barbosa. Los seguimientos de hoy son una continuación de los ataques de ayer. Obviamente esas personas que yo menciono en la columna son obviamente el último eslabón de una cosa poderosa que se ha desarrollado con el fin de aniquilar a un columnista que le resulta incómodo. Bejarano aseguró que a pesar de la incomodidad que genera su ejercicio, no dejará de escribir ni de opinar. Una investigación de control político que se le ha hecho a la Procuradora General Margarita Cabello reveló, entre otros, que ella ha entregado altos cargos en esa entidad a familiares de políticos influyentes. Miguel Ángel Peñaranda. Mónica, Cabello nombró a una ex magistrada del Consejo Electoral que le cerró investigación a Iván Zuluaga, a un aliado del condenado senador Mario Castaño, fallecido recientemente, y a la cuñada de un cuestionado senador del Tolima. Les agradezco sus comentarios, sus consejos, sus aportes para enriquecer mis propuestas. En 2020, la recién designada por el Senado como procuradora Margarita Cabello celebró acompañada del hoy procesado Arturo Char, que la abrazaba con afecto, y del fallecido senador Mario Castaño, imputado por más de 18 delitos, su elección en el Congreso. Este apoyo que ustedes hoy me dan... Cabello ha nombrado a personas cuestionadas, entre ellas a la excongresista y exmiembro del Consejo Electoral Yolima Carrillo, de Cambio Radical, quien ocupa el cargo de procuradora séptima ante Consejo de Estado, con un salario cercano a los 40 millones de pesos. El esposo de Carrillo, Eugenio Benjumea, fue secretario privado de la exgobernadora de La Guajira, Oneida Pinto, detenida durante 1 año en la cárcel de Valledupar por delitos de corrupción. Una presunta y falsa resolución. Cuando Yolima Carrillo fue magistrada del Consejo Nacional Electoral, hizo parte del archivo de la investigación al ex candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga por dineros que recibió su campaña de Odebrecht. Que sigan conquistando espacios. Cabello también nombró al procurador regional de Caldas, Gregorio Márquez, cuyas alianzas con el fallecido senador Mario Castaño eran de público conocimiento en el eje cafetero. Honestamente. La procuradora nombró como procuradora provincial de Ibagué a Viviana Patricia Álvarez, cuñada de José Barreto, hermano del senador Miguel Ángel Barreto, a su vez mencionado en el caso de corrupción del ex senador uribista Ciro Ramírez, pero su nombramiento en la procuraduría se cayó pronto. La señora tuvo que ser declarada insubsistente por presuntas presiones políticas a alcaldes y a varias personalidades de la región en el momento del año pasado en el que se estaba adelantando el proceso de elección
decisión de la Junta y del presidente de Corpo Tolima. La senadora del Pacto Histórico, Esmeralda Hernández, le dijo a Noticias 1 que estos nombramientos no fueron al azar y que deben ser explicados ante la opinión. Lo que significa entonces que hay que replantear el papel de la Procuraduría. Según la senadora Hernández, la Procuraduría no puede ser eficiente porque está dedicada a la politiquería. Mientras que está ocupada, digamos, haciendo o liderando, más bien haciendo la jefatura de la oposición en el país en contra del actual gobierno del presidente Gustavo Petro, está permitiendo que se le prescriban, que le caduquen. Los críticos de la gestión de Cabello creen que ahora que se termina el periodo del fiscal Barbosa, ella será la encargada de iniciarles investigaciones a los funcionarios del gobierno Petro. Ya está en Colombia el presidente Petro después de su viaje a Davos y el Vaticano, en donde tuvo audiencia con el Papa Francisco. En las próximas horas planea trasladarse con sus ministros a Chocó. En la madrugada de hoy llegó el presidente Petro a Colombia después de participar esta semana en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y posteriormente encontrarse con el Papa Francisco en su primera visita oficial de Estado. En Suiza, Petro insistió en la necesidad del cambio de energías fósiles a energías alternativas que protejan el medio ambiente. Si nosotros explotamos ese petróleo y va en exportación hacia las grandes chimeneas del norte, se acabó. Nosotros desde Colombia decimos: no más explotación petrolera. Pero la oposición a Petro se centró en el precio de alquiler de la Casa Colombia en Davos para la promoción turística en Suiza, como los demás países lo han hecho. Petro sostuvo reuniones con empresarios, personalidades como Bill Gates y distintas comunidades de colombianos en el exterior. Centró su discurso en la necesidad de que Colombia sea visto como un país alejado de la violencia. Y este es un tema clave. El jueves llegó a Roma, en donde también se reunió con la comunidad San Egizio, un movimiento internacional que ha sido mediador en procesos de paz en el África y América Central. Ayer el mandatario colombiano se reunió con el sumo pontífice, con quien conversó durante 35 minutos sobre varios temas, pero especialmente sobre los procesos de paz. Petro propuso que Ciudad de Vaticano sea sede de una de las rondas de negociación con el ELN. Es posible que hagamos una ronda, ya se hablará con el ELN acá, que podamos construir un paso todavía mucho más profundo en la dejación de la violencia. El Papa Francisco se tomó fotos con Petro y hubo intercambio de regalos. Hay una oportunidad para hablar de otros temas. Esta semana el presidente Petro se trasladará a Tumaco para gobernar desde la región pacífica e impulsar proyectos que anunció en su plan de gobierno para los sectores más apartados de Colombia.